En esos momentos Esperanza Aguirre confiaba ciegamente en Ignacio González y en su versión de los hechos. Ignacio González y por asociación Esperanza Aguirre también consideraban pues como una grave traición haber ido a contar cosas que ellos consideraban falsas. Buenas noches. En Génova sabían lo que estaba sucediendo en Madrid. El exalcalde de Leganés y diputado de la Asamblea de Madrid avisó al PP ya en 2014 de que Ignacio González tenía una sospechosa cuenta en Suiza. La clave de esta noticia en las 5 W. Y al PP no le ha quedado más remedio que reconocerlo. El encargado de admitir que conocían la cuenta en Suiza de González ha sido Carlos Floriano. Fue el motivo por el que decidieron no presentarlo como candidato a las autonómicas del año 2015. Ya un año antes, el entonces alcalde de Leganés y diputado de la Asamblea de Madrid, Jesús Gómez, advirtió muy alarmado a Esperanza Aguirre, aportando toda clase de documentación, que Ignacio González tenía una cuenta en un banco suizo, a lo que Esperanza Aguirre le contestó que se trataban de habladurías. 2 años después, esas habladurías se han materializado en el caso Lezo, que de momento se ha cobrado la cabeza tanto de Esperanza Aguirre como de Ignacio González, que ya está en prisión. También su hermano, su cuñado, al dirigente del grupo Planeta, Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de La Razón y hombre fuerte de A3 Media, ya ha puesto de manifiesto la corrupción de un sistema enfangado, desde la justicia, pasando por los medios de comunicación en connivencia con las empresas del IBEX. Y sin embargo hoy Rajoy asegura que el que la hace la paga. Lo hace al tiempo que rechaza cesar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que envió un mensaje de aliento al investigado González, o al responsable de Interior, Juan Ignacio Zoido, que ayer mismo reconocía haber hablado con González para tomar un café que nunca llegó a celebrarse. Y todo ello cuando González ya tenía sobre sí a los agentes de la UCO y un juez había autorizado la intervención de su línea telefónica y las escuchas en su despacho privado. Unas conversaciones que han destapado la politización de la justicia, que quita y pone jueces y fiscales en función del interés político del partido que ocupe el poder, y unos medios de comunicación dispuestos a coaccionar a dirigentes incómodos a través de amenazas, de campañas de difamación y descrédito, incluso llegando a publicar noticias falsas si la situación así lo hubiese requerido. Una cuenta en Suiza a la que entonces, en 2014, el PP no dio importancia. Si Aguirre ha dimitido por su culpa en Vigilando, ¿no debería Mariano Rajoy hacer lo propio? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Cuando Jesús Gómez alertó en 2014 de que algo olía podrido en los bolsillos de Ignacio González y en su grupo de incondicionales, grupo que según la Guardia Civil no es más que una organización criminal, las cúpulas del PP madrileño y nacional no solo no le hicieron ni caso, además le señalaron con el estigma de los de dudosa lealtad. Mantuvieron a Ignacio González y apartaron a Jesús Gómez de la alcaldía de Leganés. Hoy, Ignacio González está en la cárcel y en Leganés, donde gobernaba el PP, hoy gobierna el PSOE gracias a Podemos y a la torpeza del PP. ¡Qué grandes estrategas! Esperanza Aguirre, Carlos Floriano y Juan Carlos Vera, a los que Jesús Gómez les enseñó los papeles de la madriguera, la cuenta oculta que Ignacio González ya tenía en Suiza, para poner a buen recaudo sus turbias comisiones del canal de Isabel II. No son más que habladurías, le dijeron a Jesús Gómez. Eso es un cuento suizo como el de Heidi y su abuelito. Bueno, pues la Guardia Civil sí se creyó el cuento, porque ya sospechaba que Ignacio González no gestionaba el canal de Isabel II como el abuelito de Heidi, su bucólica granja suiza. Hoy Ignacio González está en la cárcel y Leganés en manos de un PSOE rehén de Podemos. ¡Qué grandes estrategas! Esperanza Aguirre ha dimitido. ¿A qué esperáis, Floriano y Rajoy? La policía ha llevado a cabo hoy un exhaustivo registro en el domicilio del patriarca del clan de los Pujol. Les vamos a explicar las claves de la detención del primogénito de Jordi Pujol Ferrusola y nos vamos a plantear también varias cuestiones. ¿Se ha visto obligada la justicia a detenerle para compensar el escándalo de Ignacio González? ¿No debería estar el resto del clan familiar también entre rejas? El ingreso en prisión de Jordi Pujol es una advertencia a los separatistas catalanes. Saldremos a la calle a preguntárselo a los ciudadanos. Sí, desde hace 4 años. ¿Y alguno más? Por supuesto, creo que todos los implicados del clan Pujol deberían entrar. Sí, deberían entrar. Sí, todos.
El presidente de la Generalitat y líder del proceso separatista catalán le brinda un caluroso recibimiento al diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, después de que este amenazara a los funcionarios que, cumpliendo la ley, se nieguen a aplicar las leyes de desconexión de España. Carles Puigdemont le quita hierro a las palabras de Lluís Llach y dice que es una exageración valorarlas como una amenaza. Víctima de censura, de detenció, de prohibició, d'exili. Nueva jornada de paro de taxis en varias ciudades españolas para protestar por Cabify y por Uber, servicios a los que el gobierno quiere conceder otras 5.000 nuevas licencias a un precio muy inferior al que cuesta una licencia de taxi. Les explicaremos las diferencias entre el taxi tradicional y estas nuevas modalidades de transporte público. 1.000 o 4.000 taxis al mismo tiempo que coches de Cabify o de etcétera, de Uber, que son de pensionistas. La población española decrece por quinto año consecutivo. El envejecimiento demográfico es cada vez más alarmante. A día de hoy, la edad media de los españoles está entre los 42 y los 43 años. Para fomentar el incremento de la natalidad, Bruselas propone ahora instaurar permisos de paternidad y maternidad de 4 meses remunerados e intransferibles. Siento mucho esto que está pasando. Es lo único que ha salido de la boca del expresidente de la Generalitat catalana durante los registros llevados a cabo por la policía en varias propiedades de la familia Pujol. Ocurre 12 horas después de que su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, fuera enviado a prisión incondicional sin fianza por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Los registros han comenzado a primera hora de la mañana en varias propiedades familiares. Jordi Pujol Ferrusola ha estado presente en parte de esos registros, de los que la policía se ha llevado diverso material en varias cajas. Al término de la operación en el piso propiedad del primogénito, en la calle barcelonesa de Can Duxer, le han trasladado a la comisaría de Verneda para ser posteriormente trasladado a Madrid esta misma tarde para su reingreso en la prisión de Soto del Real. Durante la operación también se han registrado el piso del expresidente de la Generalitat, en presencia de su mujer, de Marta Ferrusola, el despacho del patriarca y la segunda residencia de la pareja en la localidad de Queralbs, en Gerona. Pertenencia a banda criminal, blanqueo o delito contra la hacienda pública y falsedad documental. Son las acusaciones por las que el juez José de la Mata ha enviado al primogénito de los Pujol a la cárcel. Pero veamos en profundidad todas las razones que han provocado que el hereu, que Pujol Jr. haya terminado en la cárcel de Soto del Real. Alba Vila, buenas noches. ¿Cuáles han sido los motivos para que el juez definitivamente, después de 5 años de investigación, imputación, decida por fin enviarla a la cárcel? Muy buenas noches, Beatriz. Pues repasemos ya, como dices, las principales claves de su detención. El primer factor que le ha llevado a la cárcel es haber mentido en sede judicial. Y es que desde que comenzaran a investigarle, el juez estima que Jordi Pujol Jr. no solo no ha dicho toda la verdad en sus declaraciones, sino que ha mentido al haber negado tener cuentas en varios lugares cuando la documentación demostraba que era así. Otra clave son las cantidades de dinero que han desaparecido mientras estaba siendo investigado. Parte de sus empresas se han esfumado. Si el pasado año se valoraba en casi 15 millones de euros el dinero que presuntamente había robado, hace pocas semanas esta cifra se duplicaba hasta los casi 30 millones de euros. Pero no ha sido encarcelado solo por esto, sino que el juez sospechaba que Pujol Jr. habría estado cobrando comisiones de constructoras que tienen relación con la Generalitat. Cobros que datan de los años 90, cuando su padre era todavía presidente. Además, los Pujol invirtieron en operaciones inmobiliarias con la familia Suqué. Artur Suqué es el propietario de Iberama, empresa que controla casinos en Cataluña. Varios informes de los investigadores aseguran que los Pujol dominan el 15% de los casinos catalanes. ¿Y dónde se sospecha el magistrado que esconden estas cantidades millonarias? Pues en el extranjero, a través de sociedades opacas en Panamá, también en México o en Estados Unidos, o en varias empresas relacionadas con la distribución de café. ¿Cómo funcionaría parte de la trama? Pues la familia habría estado moviendo grandes cantidades de dinero entre estas sociedades, pero es que además el juez sospecha que algunas compañías vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola habrían estado moviendo dinero de unos paraísos fiscales a otros. Esas empresas, justamente con otras vinculadas a destacados independentistas catalanes, habrían estado pagando, al parecer, enormes cantidades en investigaciones con el fin de intentar viciar el sumario de los Pujol. Cantidades que podrían ascender hasta los 5,5 millones de euros en informes para desacreditar las investigaciones realizadas hasta ahora y conseguir acumular al mismo tiempo informaciones sensibles con las que amenazar al Estado español.
Muchísimas gracias, Alba. Pues sí que es complicado todo lo que habrían hecho los Pujol. Conectamos ya en directo con el periodista de la información, Fernando Valls. Fernando, muy buenas noches y gracias por prestarnos unos minutos de tu tiempo. Buenas noches a vosotros. ¿Por qué crees que se ha producido el ingreso de Jordi Pujol Ferrusola precisamente ahora, tras 5 años de investigación y contemporáneamente al escándalo del caso Lezo? ¿Crees que de alguna manera ambas noticias están relacionadas de alguna manera? O dicho de otra forma, si no hubiera saltado el escándalo de González, ¿Jordi Pujol Jr. estaría hoy en la cárcel? Bueno, hay que diferenciar en primer lugar que son dos operaciones paralelas, casi contemporáneas al mismo tiempo, pero son bastante diferentes. Una la lleva a cabo la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la de Ignacio González, la de la trama del canal, y la segunda la lleva a cabo la Policía Nacional, la UDEF. ¿Coinciden en el tiempo? Sí, pero son muy diferentes. Yo creo que no habría que relacionar ninguna. De hecho, ningún periodista estamos relacionando las tramas porque son bastante diferentes. Fernando, se estima que la familia podría haber sustraído hasta 3.000 millones de euros de las arcas públicas y, sin embargo, le han pillado por evadir 30 millones. ¿Cómo ha podido ser tan torpe? ¿O es que el Hereu se sentía ya totalmente impune y que no le iba a pasar absolutamente nada? Bueno, esto es muy curioso. ¿Por qué han pillado, por qué han detenido y ha ordenado su ingreso en prisión de Jordi Pujol Jr.? Si recuerdas, hace unos meses el juez decreta que se le retire el pasaporte al primogénito de los Pujol para que no pueda continuar con esa supuesta actividad criminal. En cualquier caso, se le retira el pasaporte y la policía observa que Jordi Pujol y la familia siguen haciendo las mismas prácticas, siguen haciendo los mismos movimientos entre cuentas, y le presentan a la Fiscalía Anticorrupción un informe donde dice, mire, a pesar de no tener pasaporte, se siguen practicando las mismas tácticas y la misma estrategia. Por tanto, ahora por fin es cuando hemos visto el ingreso en prisión del primogénito de los Pujol. Ya te digo, han sido 5 años, pero es ahora cuando se ha comprobado que sigue haciendo lo mismo, prácticamente lo mismo. Es algo muy parecido a lo que ha pasado con Ignacio González. Se considera Ignacio González, el juez considera a Ignacio González cerebro de una organización criminal. En este caso se considera a Jordi Pujol Senior, el mayor de los hijos, Junior, perdón, el cerebro de esta organización. En varias ocasiones el patriarca ha amenazado con tirar de la manta si se tocaba a uno solo de los miembros de su familia. ¿Crees que la decisión del juez tendrá consecuencias inmediatas en la política de España? Sí, yo creo que sí, que esto es muy importante. El primogénito de los Pujol, el padre de la familia, ha dicho en varias ocasiones que si les tocan a ellos, que caerán más, que esto será una cadena. Entonces yo creo que si se mantiene en prisión, recordemos que es una decisión provisional, que cabe recurso contra ella, pues el padre de los Pujol se supone que hará algo. No hay que olvidar, Belén, que estamos en un momento clave en el desafío independentista, que en breve se anunciará una ley de transitoriedad y en breve se convocará un referéndum. Por lo tanto, esto puede ser muy importante para ese proceso. Por otra parte, Fernando, hoy mismo la expareja de Jordi Pujol Ferrusola se ha preguntado por qué solo está en la cárcel el primogénito y no todos los miembros del clan. ¿Qué papel ejercía en la trama Jordi Pujol Jr. exactamente? ¿Qué es lo que hacía? Sí, como te he contado hace un momento, el cerebro de toda esta operación, de toda esta maraña donde se han movido dinero entre paraísos fiscales, entre cuentas, era el primogénito, el mayor de los hermanos. Pero efectivamente entre los hermanos han existido movimientos, según ha precisado la policía. Por tanto, es de suponer que la justicia o los investigadores cerquen más aún a la familia y aporten pruebas sobre supuestos prácticas irregulares del resto de los hermanos. Por tanto, esperamos que en las próximas semanas haya más noticias relacionadas con esa familia y con otros hermanos. Esperas noticias, pero ¿crees que veremos al resto de miembros de la familia en la cárcel? Bueno, es mucho decir en la cárcel, pero sí esperamos que se aporten pruebas bastante contundentes. Ordenar ingreso en prisión es una decisión muy radical, digamos, es una decisión que se toma en última instancia y ante el riesgo de destrucción de pruebas o de riesgo de fuga. El juez decreta esta medida totalmente excepcional. Por lo tanto, si el juez ve o tiene indicios, tiene pruebas de que la familia va a seguir ocultando pruebas o destruyéndolas, sin duda pues puede decretar ingreso en prisión. ¿Por qué no? Claro que sí. Fernando Valls, gracias por haber atendido a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Buenas noches.
Y hoy mismo, se lo decíamos, la expareja de Jordi Pujol Jr. se preguntaba lo que yo creo que se preguntan todos los españoles: si los Pujol han escondido el dinero de toda la familia. Si están todos ellos investigados, ¿por qué solo está en la cárcel el primogénito? Quiero saber qué pasa ahora, porque esta gente está investigada como crimen organizado, y de momento en un crimen organizado poner solo prisión incondicional a uno, yo creo que, bueno, está muy bien, pero creo que se tiene que ir un poquito más allá. Ya se ha visto que el quitar un pasaporte no sirve para nada, que esta gente va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, por eso estoy, por un lado, bueno, contenta de que por fin, después de estos años que han sido muy complicados, se ha llegado a esto, que continúe, y a ver si continúa hasta donde tiene que llegar. ¿Deberían, como apunta Victoria Álvarez, ir a la cárcel todos los miembros de la familia? Hemos salido a la calle para preguntarlo. Sí, bueno, como todos los demás chorizos. Sí, y de hace 4 años. Que han robado a manos llenas y que lo tendrían que pagar, sí. ¿Y alguno más? Por supuesto, creo que todos los implicados del clan Pujol deberían entrar. Sí, deberían entrar. Sí, todos. Para la corrupción es una lacra que, ya sea en Barcelona o en Madrid, nos cae a todos. Se ha producido el milagro. Tras 5 años de investigaciones y con más de 3.000 millones de posible fraude, el hereu, el primogénito de los Pujol, ha sido encarcelado, y casualmente, Eduardo, le ocurre como Al Capone, que es que le han pillado por solo 30 milloncejos de nada. Nada, calderilla. Bueno, comparado con los 3.000, claro. Claro, calderilla de los 3.000 millones de euros. El hereu, el primogénito de la banda de los Pujol, el clan familiar que lleva más de 30 años saqueando Cataluña con patente de corso y trabucos Made in Spain nos roba, entró ayer en el juzgado más chulo que nunca y salió como nunca, en un furgón de la Guardia Civil camino de Soto del Real. Hasta ahora la justicia le había hecho a Jordi Pujol Ferrusola un arbitraje tan cariñoso como los que le suelen hacer al Barça. Y claro, durante el tiempo añadido, el hereu se llevó a puertos bancarios de refugio 60 millones de euros, más sucios que su familia, y que no son más que la calderilla de los más de 3.000 millones de euros que, según la UDEF, él, sus papás, sus hermanitos, han robado a manos llenas e impunidades blindadas durante los últimos 30 años. Hoy la policía ha llevado a cabo un exhaustivo registro en las guaridas barcelonesas del patriarca del clan y padrino del nacionalismo catalán. Esperemos que la policía se haya llevado las motosierras con las que Jordi Pujol, el anciano Alibaba del clan, pensaba cortar todas las ramas del árbol para que cayeran todos los nidos de corrupción si alguno de sus hijos, él mismo o la matriarca, iban a la cárcel. Dicen ya las malas lenguas que Carles Puigdemont está dispuesto a renunciar al referéndum separatista si Mariano Rajoy acepta el acercamiento de los presos catalanes a las cárceles de Cataluña. Rajoy se lo está pensando. Gracias, Eduardo. Recibido como un héroe. Así ha dado la bienvenida el presidente de la Generalitat al cantautor y diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, tras conocerse que este amenazó con sanciones a todos los funcionarios que se atrevan a desobedecer las leyes de desconexión de España y que, por lo tanto, pongan trabas a la celebración del referéndum ilegal, expresamente, recordamos, prohibido por varias sentencias del Tribunal Constitucional. Entre palmaditas y arrumacos, y negando que lo dicho por Llach se trate de una amenaza en contra de los trabajadores públicos catalanes. I finalment, senyor Albiol, intentar fer presentar el senyor Lluís Llach com algú que amenaça, que coacciona, no només és injust, és d'ignorància. Perquè si alguna cosa pot acreditar la biografia del senyor Llach, és que ell precisament ha estat víctima de censura, de detenció, de prohibició, d'exili. Ya lo ven, se trata de negar la evidencia. Como las imágenes hablan por sí solas, preferimos que sean ustedes quienes juzguen si lo dicho por Lluís Llach en una conferencia se trata o no de una clara amenaza. El dia que hi hagi una llei feta pel Parlament de Catalunya ha de ser obeïda, si no serà sancionada per tots els funcionaris, siguin els que siguin. En el moment que tinguem la llei de transitorietat, allò obliga a tots els funcionaris que treballen dins de Catalunya. I el que no la compleixi serà sancionat. Per tant, s'ho han de pensar molt bé. Jo no dic que sigui fàcil, al revés, molts d'ells patiran. Perquè dins dels Mossos d'Esquadra hi ha uns sectors que són bastant reacis de tot el que estem.
Los separatistas siguen a lo suyo y la jornada de este miércoles, Joan Coscubiela ha exigido al Gobierno de la Generalitat conocer la fecha exacta en la que se proponen celebrar esa consulta ilegal. Una pregunta que se ha quedado sin respuesta, quizás porque la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a las primarias socialistas tenga razón cuando afirma que Puigdemont sabe perfectamente que no va a haber referéndum. Todo el mundo sabe que no va a haber referéndum. El primero de ellos, por supuesto, el propio presidente de la Generalitat. Y no va a haber referéndum para la independencia porque no puede haberlo. Ni yo ni ningún demócrata puede aceptar que para desconectar Cataluña de España se pretenda también desconectarla de la ley y del derecho. Y hoy hay fuerzas políticas que se aíslan a sí mismas al intentar que las instituciones de autogobierno no se rijan ni por la legalidad constitucional ni por las leyes ordinarias vigentes. Ni yo ni ningún demócrata puede aceptar que en nombre del pueblo, por utilizar el eslogan de la señora Le Pen en Francia, se niegue a España, al Estado español, su esencia democrática, que es la soberanía del pueblo español. Y presten mucha atención a la última provocación de las juventudes de la CUP. Arrat se llama el grupo de esas juventudes de la CUP. Con motivo del Día de la Visibilidad de las Personas Lesbianas, que por lo visto es hoy, dos miembros de esta formación política, socios, por cierto, de gobierno con Junts pel Sí y por lo tanto en el gobierno de la Generalitat, se han acercado al monasterio de Montserrat, que mañana también celebra, conmemora el Día de esta Virgen, y allí en un claro acto de provocación se han morreado por todo el templo. No es por el hecho de que se trate de dos mujeres. Esta imagen sexual y provocadora es una ofensa para todos aquellos creyentes. Lo mismo daría que lo hubieran hecho un hombre y una mujer, dos hombres o, como ha ocurrido en este caso, dos mujeres. Se trata de un templo de recogimiento y oración que no debe ser profanado con este tipo de faltas de respeto. Whose bodies, our bodies, whose rights, our rights. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina. My body is mine, my body is mine, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Conectamos en directo con el director de Infovaticana, web que ha comenzado ya una campaña de recogida de firmas para pedir a la Fiscalía que actúe contra la organización juvenil de la CUP por un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. Gabriel Ariza, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz, encantado de saludarte. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Qué buscan con esta provocación? Pues lo dicen ellas mismas que nos acusan a nosotros de lesbofóbicos, que todavía no he conseguido averiguar qué significa. Yo no tengo ningún miedo a ninguna isla del Mediterráneo. Nos acusan de querer destruir, quieren destruir, dicen, un tipo de familia que dicen les mantiene oprimidas, y para ello prometen atacarnos donde ellas saben que más nos duele, en Jesucristo, en la Eucaristía y en la Virgen María. Gabriel, ¿crees que se atreverían a hacerlo en una mezquita? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero me es indiferente. Me parece una actitud lamentable, patética, delictiva y repugnante. Que la hagan en una iglesia católica es para mí especialmente grave, pero tampoco les invito a hacer una mezquita. Lo que les invito es a que si consideran que alguien está cometiendo un delito de algún tipo de odio, de algo, que lo denuncien, pero por favor que nos dejen en paz de una maldita vez. Por último, Gabriel, en Infovaticana habéis comenzado una campaña de recogida de firmas para todos aquellos que nos estén viendo y que se hayan sentido ofendidos por estas imágenes o estén en desacuerdo. ¿Cómo pueden firmar? Sí, Beatriz. Hoy además precisamente es muy doloroso, como te decía, porque mañana es la fiesta de la Virgen de Montserrat. Yo soy catalán, la moreneta pues es un símbolo y una columna fuerte para todos los catalanes. Y por eso hemos puesto en marcha una campaña para pedir al fiscal jefe de Cataluña que incoe acciones penales contra estas tipas por su acción. Pueden entrar en infovaticana.com, en la portada verán que hay un enlace para firmar. Gabriel Ariza, enhorabuena por esa iniciativa y gracias y buenas noches. Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches.
Pues no lo escuchan, pero hemos estado allí, golpes y gritos contra los que no secundan las protestas. Es el ambiente que se ha vivido hoy en la enésima jornada de paros del sector del taxi para exigir la prohibición de servicios como Uber o Cabify. Hemos estado con el presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos, con Antonio Bolaños, que nos explicaba así su postura. Ya jubilados 18 años y claro, no les es rentable, entiendan, denunciar el convenio porque hay mucha gente que está involucrada. El Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ahora mismo pues como unos 4.000 taxis, entre 3.000 o 4.000 taxis, al mismo tiempo que coches de Cabify o de etcétera, de Uber, que son de pensionistas. La Federación Profesional del Taxi y Élite Taxi de Madrid y Barcelona han convocado su tercer parón en lo que va de año como protesta contra el crecimiento de las licencias de coches de alquiler sin conductor y las plataformas de Uber y Cabify, cuyas licencias son 3 veces más baratas que las de los taxistas. El gremio de taxistas se opone a que se liberalice el servicio de transporte de pasajeros de modo que cualquiera pueda realizar dichos servicios sin necesidad de obtener una licencia y exigen al gobierno que no entregue más licencias ni a Uber ni a Cabify. También exigen que este nuevo servicio sea solo para empresas y que los conductores no puedan recoger a un particular por la calle. Pero ¿cuáles son las diferencias entre un taxi y un coche de Uber o Cabify? El servicio de estas nuevas plataformas es totalmente diferente. Todos los conductores van uniformados, los coches en los que recogen a los clientes son coches de lujo, ofrecen botellas de agua, todo tipo de emisoras de radio y todo ello por un precio menor. Mientras que los taxistas en ocasiones se quejan por carreras muy cortas, no facilitan el pago con tarjeta y los trayectos son más caros. Por lo tanto, Uber y Cabify ofrecen un servicio de lujo a un precio low cost. Comisiones Obreras y UGT acudirán a las manifestaciones convocadas el 1 de mayo con la exigencia a la patronal a que se siente y cierre cuanto antes el pacto salarial para el año 2017 y al Gobierno y al Parlamento para que deroguen las 2 últimas reformas laborales. En la presentación de los actos que han organizado el 1 de mayo bajo el lema "No hay excusas, a la calle", los secretarios generales de ambos sindicatos, tanto Ignacio Fernández Toxo como Pepe Álvarez, han puesto de manifiesto la necesidad de dar un grito que exija responsabilidades con la situación de corrupción. Lo harán con 73 convocatorias de manifestaciones por toda España. Lo hemos dicho, lo reiteramos en este 1 de mayo, este país necesita una combinación entre la movilización. Estamos planteando en las mesas de diálogo social la adopción de un auténtico plan de choque que apueste por la creación de empleo, pero de empleo de calidad. Esto tiene que ir asociado a la reforma de las normas laborales, la derogación de las reformas de 2010 y 2012. Ya lo han visto, los sindicatos piden de facto una enmienda a la totalidad de la política económica del Partido Popular y Podemos ha presentado, de hecho, una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Estado. Vamos a analizar el plan económico que proponen desde la formación morada. Lo más llamativo de todo, piden un gasto extra de 19.500 millones de euros. No reestructurar las partidas, no, sino añadir casi 20.000 millones más a la inversión pública, unidos a los, por cierto, 355.000 millones de gasto público que tiene ya contemplados el Gobierno. Podemos nos llevaría con esta propuesta hasta, atención, un gasto de este año 2017, lo estamos viendo detrás de mí, de 374.611 millones de euros. ¿Y en qué invertirían este extra? Pues afirman que en mantener las pensiones, en su tan pedida renta básica universal y también en un plan de transición energética. Suponemos que hacia energías más caras, de ahí que exijan mayor inversión. Y llegamos a lo más interesante. ¿Cómo pretenden financiarlo? Pues en primer lugar a través de un nuevo sablazo fiscal, un impuesto que han bautizado de solidaridad, como si eso existiera a las rentas que consideran altas. Con la lucha contra el fraude consideran que también deberían aflorar otros 8.000 millones de euros y por último con el propio crecimiento económico del país, que creen que aportaría hasta 4.000 millones de euros más si se aplica lo que han bautizado como la moderación y retraso del objetivo de reducción de déficit. Es decir, empezar sin prisa pero sin pausa a impagar parte de la deuda a la que nos hemos comprometido. El reloj
marca las 9 de la noche y como cada día tenemos que contarles todas las noticias que aún vamos a abordar en este informativo. Lo vamos a hacer con la ayuda de todo nuestro equipo de informativos. Empezamos ya, repasamos las noticias que nos quedan en titulares. Lo más importante de todo, en Génova sabían que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza. Y por ello, Beatriz, decidieron no presentarle como candidato a presidir la Comunidad de Madrid en 2015. Un año antes, el entonces alcalde de Leganés, Tomás Gómez, advirtió al Partido Popular con documentación de una sospechosa cuenta que tenía el dirigente madrileño en un banco suizo. Al PP no le ha quedado otra que admitirlo. Ni se tapa ni se encubre a nadie, sino que afortunadamente funciona el Estado de Derecho. Una trama que cada día nos deja nuevos y más escandalosos titulares. Por ello, en los próximos minutos haremos un repaso a las claves de la trama, de dónde viene, cuándo empieza la investigación, cómo funcionaba y quiénes están implicados. No se muevan de sus sofás porque se lo vamos a explicar. Gracias, María. Y hoy nos hemos desayunado con la noticia de que el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, quería cargarse al fiscal díscolo. Pero no es verdad, Beatriz. Manuel Moix asegura que nunca ha tenido intención de cesar al fiscal Yáñez y la prueba de ello es que hoy ha sido ratificado en su puesto. Le contamos todos los detalles a continuación. Y hablaremos también del ridículo de Irene Montero acusando a la cadena SER de vetarla. Sí, Beatriz, lo que realmente pasó, al menos según la cadena SER, es que Irene Montero no había sido invitada, pero aún así ella decidió acudir a la tertulia en representación de Podemos después de que Iglesias haya prohibido a Íñigo Errejón seguir acudiendo a esta tertulia como representante de Podemos. Varios periodistas de la cadena SER, como Ángels Barceló e Iñaki Gabilondo, ya les han contestado a los morados, pero además en este informativo vamos a repasar esa ya larga guerra entre el grupo Prisa y Podemos. De que no me permiten participar en la tertulia, en definitiva, que me han vetado. La cadena SER ya ha mostrado otras veces que puede prescindir de personas importantes. Y hay más noticias en Podemos porque en Ahora Madrid podrían tener ya sustituto para Manuela Carmena. Y sería nada más y nada menos que el juez Baltasar Garzón. Controvertido, polémico y suspendido por prevaricador, el exmagistrado no se resigna a no aparecer en la portada diaria de muchos medios. Y parece que tras su intrusión fallida en política, está dispuesto a volver a repetir. En esos momentos Esperanza Aguirre confiaba ciegamente en Ignacio González y en su versión de los hechos. Ignacio González y por asociación Esperanza Aguirre también consideraban pues como una grave traición haber ido a contar cosas que ellos consideraban falsas de Ignacio González a Juan Carlos Vera. Confesión hecha hoy mismo por quien fuera alcalde de Leganés del Partido Popular, Jesús Gómez, de cuyas declaraciones se sustraen que tanto Esperanza Aguirre como Génova estaban al cabo de la calle de los tejemanejes y trapicheos de Ignacio González en su gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Un extremo que Carles Floriano ha tenido que admitir. El gobierno sabía desde 2014 al menos que González tenía esa cuenta y ese fue el motivo por el que decidieron no presentarle como candidato a las autonómicas de 2015. Sí. Yo tuve una reunión, ya es público y notorio, Yo tuve una reunión en la que vino con Juan Carlos Vera para enseñarme una documentación que tenía. Allí fue donde me enseñó el famoso número de cuenta y sí, esa reunión se produjo. Ni se tapa ni se encubre a nadie, sino que afortunadamente funciona el Estado de Derecho. Y hoy mismo Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, en un off the record ha asegurado que quien la hace la paga. Para el presidente del Gobierno, el ventilador de corrupción, que no está dejando títere con cabeza en su partido, en la que es sin duda una de las peores semanas, de las semanas más horribilis de su carrera política, rechaza sin embargo que vaya a cesar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por haber escrito un mensaje de ánimo al investigado, o al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ayer confesaba haber hablado con González para tomar un café.
Hoy, eso sí, ha querido puntualizar Zoido que la cita nunca se llegó a celebrar y que no se vieron ni antes de su investigación ni tampoco después. Bien me felicitó el señor Ignacio González, me dio la enhorabuena, pero ni lo he visto después ni he tenido oportunidad de hacerlo. El juez Velasco está tirando de un hilo que ya se ha cobrado 2 piezas de caza mayor, Ignacio González y Esperanza Aguirre, pero es que la operación de corrupción masiva del canal de Isabel II está destapando la putrefacción de un sistema desde sus bases. Gobierno, justicia, medios de comunicación. Una trama sin duda complicada de la que vamos a tratar de desentrañar sus claves con la ayuda de María Matos, a quien ya saludamos. María, ardua tarea la que tienes por delante. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Y en todo este grigay, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué se llama Operación Lezo? Ha sido así bautizada por la Guardia Civil en alusión al almirante Blas de Lezo, que defendió el puerto colombiano en Cartagena de Indias hace más de 300 años. La investigación se inició cuando Ignacio González fue allí con la excusa de un viaje oficial, que es lo que ha terminado por llevarle a la cárcel. Ya tenemos cuándo comienza la investigación, aunque no es hasta 2015 cuando la Fiscalía Anticorrupción empieza a investigar la gestión del canal de Isabel II con la llegada de Cristina Cifuentes al gobierno de la Comunidad de Madrid, aunque antes ya existían sospechas de prácticas ilegales en la empresa de aguas. Vamos ahora a ver en qué consiste la trama liderada por González. Para empezar, se le acusa de delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. O en otras palabras, se investiga si desvió fondos del canal hacia cuentas bancarias privadas, tanto suyas como de su hermano Pablo, directivo de la empresa pública de alimentación Mercasa, cuya sede también ha sido registrada en el curso de la investigación. ¿Y por qué ha sido tan polémico el papel de la Fiscalía? Pues porque el fiscal jefe, Manuel Moix, dio instrucciones para que se registraran varias empresas implicadas en la trama y paró, entre otras, las detenciones de Marguenda y Casals, acusados de coacciones a Cifuentes. Los fiscales no estuvieron de acuerdo con su jefe y apelaron al artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, por lo que en contra de Moix se fue adelante con la operación. Detuvieron a González y registraron empresas relacionadas con INASA y otras como OHL o PVC. Habrían podido financiar irregularmente al Partido Popular. De hecho, el consejero de OHL, Javier López Madrid, ha tenido que pagar una fianza de 100.000 euros para evitar ir a la cárcel. Y vamos ya a repasar quiénes son los imputados y detenidos en esta operación. El primero, Ignacio González, con una condena de prisión incondicional sin fianza por la imputación de 6 delitos. Su hermano, Pablo González, el presunto testaferro de la trama, y su cuñado. También Edmundo Rodríguez Sobrino, la mano derecha de Ignacio González en la filial del canal en Latinoamérica y consejero delegado de La Razón. Encontramos también a María Fernanda Richmond, la exdirectora financiera del canal, a Ildefonso de Miguel, gerente del canal, y también a Javier López Madrid. Pues muchísimas gracias, María Matos. Ha quedado clarísimo a pesar de la dificultad. Gracias y buenas noches. Y parece que la Operación Lezo no solo desestabiliza al mundo político, sino también al de los medios de comunicación. Esta mañana medios como El País o La SER aseguraban que el fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix había pedido el traslado a Granada del fiscal Yáñez, ese con quien tuvo un tenso enfrentamiento por la forma y tiempo de los registros de la operación. Pero poco después ese titular cambiaba, ¿no es así? Rosa Cuervas-Mons, redacción de La Gaceta. Muy buenas noches. ¿Qué ha pasado con el fiscal Yáñez? Buenas noches, Beatriz. Pues a pesar de la gravedad de los titulares, lo cierto es que en realidad no ha pasado nada. La última hora es que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha confirmado en su cargo al fiscal Yáñez y lo ha hecho además a petición del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, el mismo que, según varios titulares, esos a los que te referías, conocidos esta mañana, habría intentado apartarlo del caso y trasladarlo a Granada, en unos titulares que evidentemente apuntan hacia una venganza de Moix hacia Yáñez por esos ya célebres desacuerdos en torno al fondo y forma de la investigación en torno al caso Lezo. La realidad es que hasta ahora Yáñez sigue en Madrid y sigue al frente del caso Lezo, una aclaración que la Fiscalía General del Estado ha tenido que hacer, ha asegurado, por las informaciones aparecidas. La cadena SER nos ha informado en la misma puerta de que no estoy invitada, de que no me permiten participar en la tertulia, en definitiva, que me han vetado.
La cadena SER ya ha mostrado otras veces que puede prescindir de personas importantes cuando amenazan, por ejemplo, los intereses del señor Cebrián, y me estoy refiriendo a los casos de Nacho Escolar o Fernando Berlín, que dejaron de participar en la cadena SER después de informar de los vínculos del señor Cebrián con Panamá. Estaba. Así denunciaba Irene Montero un veto en la cadena SER, cuando ni siquiera había sido invitada. Montero acudía ayer por la tarde a la tertulia del programa Hora 25 de la cadena SER, pero es que este no le permitía la entrada, ya que el invitado habitual es Íñigo Errejón y no ella. La polémica se producía después de que la nueva dirección de Podemos decidiese apartar a Íñigo Errejón del último altavoz mediático que le quedaba y le vetase su participación en la tertulia política dirigida por Àngels Barceló. Aún así, Pablo Iglesias, el novio de Montero, salía en su defensa en las redes sociales atacando al programa, que no quiso a Montero en la mesa. Decía Iglesias literalmente: en Hora 25 dicen falsedades sobre Podemos. Irene Montero llama para que le dejen explicarse, le responden que no. El jefe es el jefe. Sorprende tan dura acusación cuando hasta hace muy poco era el propio Pablo Iglesias quien afirmaba sin sonrojo que en sus programas es él quien elige personalmente a sus tertulianos en función de sus gustos y sus afinidades. Lo que sí somos mucho más autoritarios es a la hora de seleccionar a qué gente de izquierdas viene. Nos tiene que gustar. Si viene alguien de izquierdas y no nos gusta, no vuelve, porque eso sí que es línea de programa. Nosotros no invitamos jamás a Izquierda Unida o Izquierda Anticapitalista a la tuerca. Invitamos a personas concretas de Izquierda Unida o de Izquierda Anticapitalista que nos gusta. Viene a desarrollar la línea del programa que a nosotros nos interesa, y hemos recibido presiones de ¿por qué no traéis a no sé quién, que es el coordinador o el secretario? Porque aquí mandamos nosotros. Viene a desarrollar la línea del programa que a nosotros nos interesa, y hemos recibido presiones de ¿por qué no traéis a no sé quién, que es el coordinador o el secretario? Porque aquí mandamos nosotros. Pues para entender esta batalla entre la formación morada y el grupo Prisa, del que el incidente de Montero es solo el último exponente, tenemos que remontarnos a una de las filtraciones periodísticas más importantes de la historia reciente, los ya célebres papeles de Panamá. A partir de ahí, la modélica relación tan habitual entre medios de izquierdas y Podemos comenzó a degenerar hasta alcanzar el esperpento este miércoles. María Durán, vamos a repasar la historia de esos desencuentros. Buenas Beatriz, noches. Buenas noches. Empecemos, como decías, con la aparición del nombre del consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, en los implicados de los papeles de Panamá hace exactamente, además, estos días un año. Cebrián purgó a varios periodistas de la SER afines a Podemos por publicar estas informaciones, entre ellos a Ignacio Escolar, algo que en Podemos se lanzaron a criticar. Lo cierto es que en la última campaña electoral, el pasado mes de junio, las rencillas ya parecían olvidadas, si tenemos en cuenta que la SER fue la cadena de radio que más inversión en propaganda electoral recibió por parte de Podemos, en concreto el 80% de su presupuesto, es decir, más de 123.000 euros. Pero nada más lejos de la realidad, y es que la cadena cambió radicalmente a partir de entonces su postura hacia los morados. Y la periodista Àngels Barceló protagonizó algunas tensas entrevistas con miembros de la formación, incluido el propio Iglesias, a los que hizo algunas preguntas que no sentaron bien referentes a la guerra fratricida con Errejón de cara a Vista Alegre. El último capítulo de esta pelea mediática comenzaba la pasada semana con el tramabús, en el que está incluido Juan Luis Cebrián, al que apodan el mensajero y al que le acompaña el lema "más fácil quitar gobiernos que ponerlos", en alusión a la campaña de Prisa contra el PP tras el 11M. Hoy llegaba con estos tuits, tras el supuesto veto de Montero, la última página. Les ha sentado fatal, sobre todo a la novia y jefa de gabinete de Pablo Iglesias, lo que en realidad no era más que una no invitación, no un veto. Además, tanto Àngels Barceló como Iñaki Gabilondo, periodistas de la cadena SER, se han pronunciado para explicar esto mismo sobre la polémica. Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, se ha presentado a la puerta del museo exigiendo participar en el programa, a pesar de que ya se le había comunicado insistentemente que ella no había sido invitada. Se le ha explicado de nuevo que la cadena SER no acepta imposiciones a la hora de confeccionar la lista de los invitados a sus programas, que son los programas los que eligen a los invitados. Hasta ahora a nadie se le había ocurrido pensar que a los partidos les asistiera algún derecho a la ocupación. Me resulta muy incómodo tener que recordar a catedráticos de políticas algo tan obvio como que la cadena SER es una empresa privada, que invita si quiere y a quien quiere, que naturalmente se puede criticar el mecanismo, sistema o proceso de selección de las personas a las que invita y a las que confirma o de las que prescinde, pero eso no otorga ninguna atribución especial a ningún partido
ni le arrebata el más mínimo derecho a un medio de comunicación. Y claro, ante esta ridícula denuncia, el pitorreo se ha apoderado de las redes sociales. Vamos a ver algunas de las reacciones. Encarna, bonita, soy Irene Montero y me he dejado las empanadillas en hora 25. Se me están quemando los serrejones, decía uno de los tuiteros. Allí me colé y en tu fiesta me planté. Y Ramón Espinar, Coca-Cola para todos y algo de comer. En referencia también a esa pillada a Ramón Espinar. Ceorián me ha vetado en la SER. Quieren callarnos como será. Espera, Íñigo, te quito la mordaza, que no se te entiende un carajo. Y vemos ya los últimos tuits. Irene Montero en hora 25. Y aparece esa famosa imagen de Jack Nicholson en la película del Resplandor. Y por último, vemos el último. A mí me pasa lo mismo cada vez que quiero presentar el telediario de las 9. No me dejan pasar y ponen a Matías Prats. Pero no solo humillan a Pablo Iglesias y a Irene Montero en la cadena SER, la hemeroteca o en las redes sociales. También Pablo Iglesias sufre vejaciones en sus propios programas, los que él dirige y con los invitados que él decide. En una entrevista en Otra Vuelta de Tuerca, el programa que dirige, Antonio Escootado, autor de Los orígenes del comercio, dio un zasca sin contemplaciones a Iglesias al preguntarle directamente si creía que había diferencias entre nazismo y comunismo. ¿Quieren saber cómo reacciona Iglesias? Vean. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí. ¿Cuál? Muchas diferencias. ¿Cuál? Para empezar, que hubo unos que les ganaron la guerra a los otros. No, pero no, y es la batalla ideológica, todas las del mundo, de proyecto económico, todas las del mundo. Yo creo que esa teoría que pretende... Pero Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si Hitler es socialista o no. No, sí, es que no es esto. Pero los estatutos de la Gestapo se calcan de los estatutos del KGB. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya baraja sus cartas de cara a las elecciones municipales de 2019. Para entonces, Carmena cumpliría 75 años y ya estaba arruntando quién será su sucesor. Nada más y nada menos que el exjuez Baltasar Garzón, compañero suyo, amigo personal de la promoción de los 27 jueces. El condenado por prevaricación a 11 años de inhabilitación especial comienza a tener ciertos paralelismos con el lanzamiento de Manuela Carmena como figura política para liderar ahora a Madrid, la marca blanca de Podemos en la capital. Garzón, juez estrella en los años 90 por encabezar la lucha contra el narcotráfico y la corrupción política, se presenta ahora como una figura blanqueada tras defender al fundador de Wikileaks, a Julian Assange, o figurar como asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Sin embargo, se trata de uno de los jueces más polémicos, corruptos, condenados por prevaricación y que ya intentó, sin éxito, entrar en la carrera política. La actual alcaldesa ya ha dejado ver a los suyos y al propio Pablo Iglesias que ella misma, sin injerencias de ningún tipo de la formación morada, será la encargada de tutelar su sucesión. Eduardo, esto sería como ir de Málaga a Malagón. Cuerpo a tierra. Las candidaturas de Podemos al Ayuntamiento de Madrid son como el túnel del terror, pero sin monigotes, con monstruitos de carne y hueso. Gracias al PSOE, los madrileños padecemos en la Casa de la Villa a la embalsamadora de la momia de Lenin, Manuela Carmena, y a su pandilla de bolcheviques que han convertido el ayuntamiento en una dacha en la que cualquier disparate, villanía o estupidez alcanza patente de legalidad municipal. Corre el rumor por los cenáculos y mentideros de la Villa y Corte de que como la embalsamadora de la momia de Lenin se quiere jubilar y retirarse a su palacio de invierno, lagarto, del lujosísimo Parque del Conde de Orgaz, que es donde la comunista vive como una marquesa de Sotogrande o como una de las zarinas a las que su amada momia fusiló, el recambio de Carmena va a ser el exjuez prevaricador Baltasar Garzón, copia barata del top manta podemita de Antoine-François Tinville, el juez que presidía el Tribunal de Salud Pública jacobino, que condenaba o absolvía en función de la ideología del reo. Por eso expulsaron a Garzón de la carrera judicial, por convertir su juzgado en un tribunal totalitario. Ahora Podemos lo quiere de alcalde de Madrid. Cuerpo a tierra y a empadronarse todos donde no llegue la prevaricadora mano de Baltasar Garzón. Y
Y este miércoles tenemos que hablar también de demografía, porque la población ha caído en España por quinto año consecutivo, situando la edad media de edad en los 43 años. El total de personas inscritas en el padrón a 1 de enero de 2017 es de 46.539.026 habitantes, lo que supone una disminución de prácticamente 18.000 personas respecto a datos de las mismas fechas de 2016. El descenso de población vuelve a tener su origen en la salida de extranjeros, que supera al número de españoles que ha regresado o se ha inscrito, y en la bajísima natalidad de nuestro país. Y la baja natalidad no es un problema exclusivo de España, lo es aún más si cabe en Europa. Por ello, en Bruselas buscan toda clase de medidas de conciliación para el fomento de la natalidad. La última propuesta estrella es ampliar el permiso de paternidad para equipararlo a los 4 meses de los que ya gozan las mujeres. Un permiso retribuido de al menos 4 meses al que podrán acogerse tanto el padre como la madre y que no será transferible, pero que podrán utilizar hasta que el menor cumpla al menos los 12 años de edad. Yo creo que debería ser una baja compartida y la misma duración para ambos. Sí, cuanto más derechos sociales mejor, menos privatizaciones y más tema público, sí. Siempre, siempre. La cantidad que tiene un niño o un bebé los primeros meses de vida de una madre es diferente a la demanda que tiene de un padre. Yo creo que se tendría que igualar, pero que no es la misma demanda. Yo creo que sí. Sí, pues yo creo que sí. Porque así, si los hombres y la mujer estamos en igualdad, alguien que va a contratar a un hombre o a una mujer va a ser indistinto de si va a ser padre o madre. Sí, sí, debería ser, porque en muchos casos pues ambos afrontan de misma manera la carga. IFEMA ha acogido hoy el mayor encuentro para profesionales y directivos del mundo empresarial y del marketing. Bajo el nombre Hoy es Marketing, los líderes más relevantes del sector han compartido sus propuestas y sus estrategias en ponencias y en reuniones. Estrategias de éxito, tendencias de marketing y las expectativas barajadas por los líderes más relevantes. Así ha sido Hoy es Marketing, el mayor encuentro para profesionales y directivos del mundo empresarial, el marketing, la comunicación y la economía digital, organizado por ESIC. Un día entero de debate y puntos en común entre directivos de diferentes empresas, como Cortefiel, Indra, Saraiva, American Express o Samsung. El hecho de estar, por ejemplo, hoy aquí en este evento, en Hoy es Marketing, también es para dar a conocer pues toda la estrategia que tiene Samsung en responsabilidad social corporativa, lo que nosotros llamamos ciudadanía corporativa, y el objetivo es también pues que la gente conozca a Samsung un poquito más allá de lo que son nuestros productos. IFEMA ha albergado esta nueva edición de Hoy es Marketing con la premisa de analizar en profundidad la encrucijada a la que se enfrentan las empresas, hacer propuestas excluyentes o entablar valores compartidos. Para poder vencer la batalla de cómo conseguir que las personas sean impactadas de manera óptima por esta publicidad, necesitamos un enfoque estratégico, un enfoque táctico y un enfoque microtáctico. La crisis del capitalismo y su reinvención han dado el pistoletazo de salida en esta intensa jornada, en la que también han tenido cabida la responsabilidad social corporativa de las empresas o la adaptación del mundo empresarial al entorno digital. Con ética, marketing con alma, con un firme propósito con las personas y con la sociedad. Una cita ineludible para los líderes del marketing en España, que ha concluido una vez más con el objetivo cumplido. Et ces jeunes qui se radicalisent, ce sont des jeunes qui parfois ont perdu le lien familial, qui parfois n'avaient plus d'espoir social, qui parfois n'avaient plus aucun lien avec quelque réflexion que ce soit. Cette perte de sens, elle est là dans notre société. Palabras de Macron en las últimas 24 horas responsabilizando a los jóvenes de la radicalización del Islam, pero es que no podemos olvidar que el candidato del establishment fue el mismo que aseguró que en Europa había que empezar a acostumbrarse a los atentados. No es de extrañar que en las mezquitas del país vecino pidan ya el voto para Emmanuel Macron. Y una decena de personas hoy han sido detenidas desde el pasado lunes hasta el día de hoy, como decíamos, en Francia y en Bélgica, como sospechosos de haber aprovisionado con armas a los terroristas que atentaron el pasado enero de 2015 en París contra la revista Charlie Hebdo y contra un supermercado judío, según han indicado fuentes de la investigación. Los arrestos comenzaron el lunes y se han prolongado durante toda la jornada de ayer y también esta misma mañana. Así lo ha confirmado el portavoz de la Fiscalía de París.
Ya hablamos ahora de otro candidato, el derrotado François Fillon, quien, como el resto de candidatos, ha pedido el voto para Macron. Aún así es difícil que sus votantes voten por Macron. Tanto es así que incluso una de sus asesoras ya ha desvelado que votará a Marine Le Pen. Varias, Eduardo, son las cuestiones que nos surgen tras estas informaciones que acabamos de contar. Emmanuel Macron asegura que el haber descuidado a los jóvenes en los barrios periféricos de las grandes ciudades ha provocado que el Islam se radicalice. ¿Coincides con esta visión de Macron? En absoluto. La visión de Macron obedece a la visión falsa, pero que la progresividad europea se empeña en mantener, de la integración del mundo islámico en el mundo occidental. Y eso es metafísicamente imposible, por mandato coránico y por mandato de la Sharia. No se pueden integrar, lo tienen prohibido. Por eso, en toda gran ciudad en la que hay un gran núcleo de población musulmana se crea un gueto. Lo crean ellos mismos. Aprovechan las ventajas que da el Estado social, el Estado de bienestar europeo, para disfrutar de esas ventajas. La prueba es que los más numerosos demandantes de ayuda en Cáritas, en España, son musulmanes. Son musulmanes, no van a demandar ayuda a la mezquita de la M30, van a las parroquias de Cáritas. Pues Eduardo, en las mezquitas en Francia están ya pidiendo el voto para Macron. Pues claro, esto debería hacer reflexionar a más de uno, ¿no? A los franceses. ¿Para quién pide el voto el Islam? ¿Para Macron? Pues ya sabemos a quién no hay que votar. Pues Eduardo García Serrano, gracias. Una noche más, hasta aquí el informativo de hoy. Les dejamos con Gracias por nada, con Tiempos Modernos, a las 10 de la noche con El Gato al Agua con Gonzalo Vans, no se lo pueden perder. Y nosotros volvemos mañana a las 8:30 de la tarde. Gracias y buenas noches.